Ahora sí, el momento que todos ustedes estaban esperando, ya está en la mesa, en Escucho Ofertas, en vivo, el Cuervo Larroque con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, todo bien, muy bien. Bueno, primero bienvenido, un gusto conocerte. Y en segundo lugar, me interesa, arranquemos por el principio. Saca la curita. Bien. Sí, Cuando saca la curita. naciste. ¿Qué? Cuando era joven eso salía 60 centavos la vieja. Claro. Claro. Bueno, ahora, Así Sigue, que mirá. sigue estando. hacer proporcional. Los años que pasaron. ¿Cómo te sentís vos en este momento? Hablábamos recién de que estás dando notas, estás hablando de la actualidad del país, de la actualidad del peronismo. ¿Te sentís cómodo cuando hablas de la actualidad del peronismo, por ejemplo? Sí, por supuesto. A ver, entiendo que es una demanda de la hora, tenemos una responsabilidad muy grande, me parece que estamos en un tiempo de crisis muy profunda, el pueblo argentino está sufriendo mucho y el peronismo está en una crisis. Y nosotros, si Milei es presidente, algo tuvimos que ver y me parece que es el momento de dar los debates, las discusiones en función de resolver esta situación acuciante que está padeciendo nuestro pueblo. Hubo una declaración de Cristina, que la hablábamos el otro día con Noé Barraglijera, sobre que los dirigentes deberían estar hablando de los problemas que está viviendo la gente, dijo la factura de luz, etcétera, y no de las internas entre ellos. ¿Qué opinás? No lo veo como una interna, un debate político, bueno, yendo al espíritu, al inicio del kirchnerismo y a lo que siempre, bueno, la construcción política del kirchnerismo y de Néstor en sí, y la propia Cristina tuvo que ver con dar debates. De hecho, bueno, Cristina en su momento dio debates muy profundos y hasta fue aislada, ¿no?, del propio bloque justicialista en su momento. Entonces, nosotros hablamos todo el día de los problemas reales. Me toca estar en un lugar de gestión muy sensible, acompañando a Axel en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso significa. Esa es nuestra agenda, los problemas de la gente. Después entendemos que hay otro nivel u otra instancia que tienen que ver con resolver esos problemas, que es quizás más indirecto, que tienen que ver con la constitución de la fuerza política, la resolución de los problemas. Venimos de un gobierno que ha sido, en términos de espectáculo, bastante dantesco, ¿no? Porque formamos una coalición que nunca funcionó y eso dio un muy mal espectáculo a la sociedad que lo castigó en las urnas. Entonces me parece que es el momento de empezar a resolver eso, porque en breve vamos a estar discutiendo ya un nuevo proceso electoral el año que viene. Entonces creo que este sí es el momento de dar los debates. En el acto en Quilmes, que vimos todos, a veces pasa, Cristina habla y da la sensación de que se miran entre ustedes como, está hablando de mí, que me está diciendo a mí, y después lees, no sé, redes sociales y dice, no, eso claramente era para Larroque. No era para Larroque, era para Moreno. No era para Moreno, era para Máximo. Bueno, esa es la capacidad. ¿Alguien sabe realmente a quién le echó la culpa? No, yo creo que la capacidad del liderazgo es hablar para todos y que todos se sientan interpelados. Después cada uno sacará sus conclusiones. Volviendo a lo anterior, yo no veo esto en términos de interna, sino de debate político, ¿no? De debate de perspectiva de la fuerza política, del peronismo, de volver a poner el peronismo en eje. Creo que hay una confusión doctrinaria muy importante en esta etapa y hay que volver a tratar de... ¿Cuál es la confusión? No, yo creo que nosotros hemos convivido con miradas de distintas latitudes y quizás han logrado ser hegemónicas o correr de eje al justicialismo como doctrina. ¿Cómo cuál? ¿Cuál logró ser hegemónico? No, algunas miradas más progres, que tienen que estar, pero que tienen que acompañarse. En eso estás en la misma página que Moreno, por ejemplo, perdón en ese que te aspecto interrumpo, sí, pero en eso ese lo aspecto- hago en ese como... Ella es muy progre, así que... Me haces mierda, la verdad, me siento personalmente... La centralidad es la doctrina justicialista y siempre en el espíritu frentista. De hecho, Perón, mira, ayer se cumplieron 50 años del discurso de Perón, del que no se recuerda, ¿no? Pues se recuerda el de la tarde en la Plaza de Mayo, pero en la apertura de la Asamblea Legislativa, ese 1 de mayo del 74, él enuncia el modelo argentino para el proyecto nacional, donde lo que plantea es que la doctrina justicialista no es una identidad partidaria, sino que es una doctrina que surge del seno, es una doctrina simple que surge del seno de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que recuperar simpleza y fundamentalmente en esta etapa, para mí, el peronismo debe volver a reconciliarse con el sentido común, que creo que es un problema que hemos tenido en estas últimas etapas de turbulencia y confusión. Bueno, Alberto en su momento dijo lo de
Estoy feliz. hippie socialdemócrata o algo así. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que no. Sufriste Lo todos esos sufrí 4 mucho. años. Cada vez que veías a Alberto decías, Dios. No. Los primeros 2 años creí o entendí que. Sí, a bueno, ver, era una circunstancia había que muy especial. apuntalar, por supuesto, y después me parece que era un montón de cosas donde todos tenemos responsabilidad. Yo no le echo toda la culpa a Alberto, claramente no llegó de un plato volador ni nació de un repollo. No, lo eligió Cristina como candidata. Por eso, entonces creo que todos tenemos que hacernos cargo. Cristina misma lo dijo el otro día, pero creo que tuvimos una dificultad para administrar una coalición y eso nos debilitó mucho. Me interesa un poco esto que decía el progresismo. ¿Vos te considerás peronista? ¿Te considerás kirchnerista también? ¿Y no crees que el kirchnerismo, digo, más allá del último gobierno de Alberto, que es a quien más se le endilga esto de tener el progresismo como principal bandera, el kirchnerismo no tuvo también en su momento? Una versión tardía del kirchnerismo me parece que Es muy progre. derrapó, declinó o exacerbó ciertas miradas que se incorporaron en la transversalidad, y bienvenido que eso haya pasado, porque el peronismo siempre fue frentista. Bueno, y hablar, el primer vicepresidente de Perón fue Quijano, que era radical, y el peronismo se constituyó con todas las identidades políticas. El problema, me parece, es cuando vos desperfilás y sacás al peronismo de su eje. Me parece que ahí estuvo. Después, por supuesto, el kirchnerismo es en el peronismo. Creo que hay un problema. Vos tenés un quilombo cuando empezás a decir, no, el kirchnerismo es la superación del peronismo, que es algo que ya pasó en la Argentina. Muchas veces hubo muchos intentos de plantear la superación del peronismo que después no ocurre, porque el peronismo es inmanente, ¿no?, en nuestra cultura política argentina. Es más, es el que desarrolla un proyecto nacional integral. Todas las expresiones previas fueron parciales. O sea, estuvo la emancipación nacional, la disputa federales unitarios, la lucha por la participación del radicalismo de Irigoyen, pero quien termina de conformar un proyecto nacional integral con la justicia social como eje es el peronismo. Perdón, sí, Juan, y anda vos. ¿Y qué lugar tiene Máximo en esta construcción entonces? La que él decida, obviamente. Pero Me parece que, bueno, por ahí es una charla que algo que habría que preguntarle a él, pero siempre, en el caso nuestro, siempre abogamos y peleamos para que Máximo tuviera un rol central. Después, bueno, se dieron diversas discusiones. Yo hoy con él hace 2 meses que no hablo, pero ya veníamos de un tiempo largo sin hablar. En todo caso es algo que debe responder él, pero creo que de la parte de la militancia siempre estuvo toda la voluntad para que él tenga un rol importante, obviamente. importante no es líder. Los liderazgos los define la realidad, digamos, no se autoproclaman, digamos, ni se autoperciben. Eso lo va definiendo la realidad, y creo que estamos en un momento político muy delicado y todos tienen que aportar encontrando un rol. Esto es como un equipo de fútbol, ¿viste? Vos no podés, si mandás al 4 a jugar de 9 y al 9 de arquero, es un quilombo. Me parece que todos tenemos que encontrar un rol y aportar, y obviamente todos somos copartícipes de los éxitos y de los fracasos. Axel, puntualmente, volviendo a la pregunta de Axel, ahora estás muy cercano a él, como vos dijiste. ¿Es peronista o es kirchnerista? ¿Es más algo? Yo creo que hoy está construyendo desde el peronismo. Él se incorporó desde el kirchnerismo, sin duda. Pero repito, para mí no hay tal contradicción. Creo que tenemos que resolver eso. Porque si lo planteamos en términos identitarios, si querés poner el kirchnerismo, que fue una identidad parcial, tuvo que ver con una etapa del peronismo. Lo que permanece es el peronismo. Después, bueno, cada uno se identifica más. Hay gente más joven que por ahí se define kirchnerista. Hay gente mayor también que se define kirchnerista porque por ahí no estuvo con el peronismo en su momento y en la convocatoria de la transversalidad se incorporó. Pero yo creo que hoy lo importante es construir desde el peronismo y entender que no hay una tensión, que no son cosas distintas, que el kirchnerismo no es la superación del peronismo, pero que jamás inclusive el kirchnerismo puede ir contra el peronismo. Yo no veo un kirchnerismo fuera del peronismo, me parece suicida esos planteos que, bueno, escucho, leo cosas por el estilo, me parecen que sí son inconvenientes. Hubo un momento en el gobierno de Alberto donde él creyó que él podía hacer la superación del kirchnerismo, o sea, como una síntesis superadora. Yo creo que sí, que pasaron un montón de cosas, creo que porque no se hablaron bien. Por eso digo, cuando la próxima vez que vayamos a constituir una coalición, hablemos todo
Desde el vamos. Sí, ¿Reconoces igual un momento en el que el- vos decís, Alberto en este momento está yendo completamente para otro lado? No lo hizo de manera definitiva, no lo terminó de cristalizar, pero creo que esbozó intenciones y se quedó a mitad de camino, ¿no? Como, viste, como no eres frío ni caliente, como dice el Apocalipsis. No terminó, digamos. Quedó... Dios vomita a los tibios. Exacto. Creo que bueno, pero él no terminó de desarrollar ese proceso, mostró intenciones. Inclusive en una charla que yo tuve con él, yo podía estar en desacuerdo, ¿no? Porque me parecía que Cristina era la que había abierto la puerta a que él fuera presidente. No me gustaba, no me parecía bien o ético moral que él iniciara una construcción distinta a la de Cristina, pero dije, si ese es el camino que vas a tomar, trata de tener éxito porque si no nos llevas puesto a todos. ¿Y se lo llevó puesto a todos? Y yo creo que terminamos en una situación, bueno, terminamos con Milei de presidente, justamente porque no terminamos de definir ni una cosa ni la otra. ¿Pero se lo llevó puesto a todos por inteligencia o por ineptitud? No, yo creo que no terminó él de... A ver... Quiero decir, no lo quiero poner en insultos. No, por Creo eso que es digo, peor un boludo o un hijo de puta, sacando completamente el sustantivo propio. No, creo que no terminó de ser ni una cosa ni la otra. Entonces creo que nos quedamos a mitad de camino de todo y eso fue un problema. Repito, digo, si él pretendía construir un nuevo liderazgo, se quedó corto. Yo no coincidía con eso porque siempre lo sentí muy injusto respecto a la manera en la que él llegó. Si él hubiera llegado por la propia, perfecto. Pero creo que claramente, pero bueno, citando otras situaciones del peronismo, donde pudo haber alguien que colaboró, bueno, si ese es el camino que vas a tomar, trata de ser exitoso porque te llevas puesto al conjunto. Y yo creo que hoy estamos en una situación de debilidad por eso. Cuando te enteraste de la candidatura, ¿cuál fue tu primera reacción? Dijiste, perdón, ¿quisiste decir Aníbal? Te cuento. Si querés te cuento, fue bastante gracioso. Ahora, tragedia más tiempo, comedia. No, fue así. A ver, yo lo había previsto porque Cristina y Alberto se reencuentran en la segunda mitad del 18. Del año 18. Y obviamente uno empieza a sentir... Año difícil el Sí, 18. nosotros empezamos a compartir una mesa de trabajo que teníamos en el Patria, que nos juntábamos los lunes, obviamente Cristina, Máximo, Guado, Alberto, Parrilli, Virginia García es otra compañera, bueno, un grupo que nos juntábamos. ¿Qué junta? Sí, para empezar no sabíamos, no existía el Frente de Todo, no sabíamos, digamos, en ese momento, Alberto era el principal defensor de la candidatura de Cristina. Todos entendíamos que había que ir por ese lado, Cristina nos decía que no, que ya no, que había que buscar, que había, qué sé yo. En un momento de ese camino, y obviamente porque Alberto recuperó un rol de centralidad del dispositivo, me pareció que podía, además por el vínculo que tenía Alberto con Cristina, con Máximo, con la familia en sí, en un momento muy delicado, me pareció, lo esbocé, me dijeron no, ni por casualidad, no sé, fue como que no. Y cuando se dio, no me sorprendió. Me pasó lo gracioso es que en realidad justo el día anterior yo había tenido un problema personal, me habían dicho que vaya a una reunión donde entiendo que se iba a hablar del tema, bueno, no me enteré ahí, pues no pude ir, y no se podía hablar por teléfono, y al otro día me despertó mi mujer. ¿Viste el video? No, yo estaba durmiendo, yo me despierto muy temprano, en general. Ese día no sé por qué, bueno... Destino Destino final. final. Yo tenía creo, claro, el quilombo que habíamos tenido, creo que estaban mis dos nenes enfermos, bueno, estuvimos ahí con los médicos, que dormimos poco, qué sé yo. Entonces me pierde ahí mi compañera Mercedes y me dice lo del tuit. Y lo primero me dice, ¿vos sabías, hijo de puta? Despertate, ¿por qué Dale, no me contaste? Me dice, ¿vos sabías? Le digo, no, pará, ¿qué estás hablando? Le digo, pará. Le digo, me siento en la cama, qué sé yo, digo, pará, ¿de qué? Y ahí, bueno, miro y la verdad me pareció brillante la estrategia electoral. Porque en ese momento... La verdad que en ese momento funcionó bárbaro. Era un peligro muy concreto que el peronismo vaya dividido y eso sí le da una chance a Macri. Yo creo que tuvimos una estrategia electoral brillante, después no tuvimos más plan. Hasta ahí llegó el plan. Bueno, después también pasó. Por eso digo, creo, hablemos todas las cosas en el momento pertinente, porque no haber discutido la conformación del gobierno y demás cuestiones hizo que Alberto ganara sorpresivamente la elección en Las PASO
y ya él era presidente. Ya estaba. Entonces, cualquier discusión que se planteaba ahí, obviamente, para el sector, para Cristina o para el sector que ella representaba, era engorrosa. Claro. Ganó por demasiado No por rápido. las PASO, después la verdad que no hubo entre las PASO y las generales pasaron cosas que nos llevaron bueno, Macri reaccionó, puso muchos recursos, etcétera, etcétera. Él recompuso sus resultados, nosotros no pudimos mantenerlo para tener la mayoría legislativa necesaria, perdimos varias intendencias que habíamos ganado o que estaban proyectadas a ganar en las PASO, bueno, lo que ocurrió. Y creo que después ya fue muy incómodo todo, ¿no? Porque cualquier expresión de Cristina era una intervención del gobierno, un golpe de Estado, etcétera, 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 bueno, y así fluyó. ¿Y no hubiera pasado algo parecido con Massa? Es un poco contrafáctico porque no pasó. Me hubiera gustado que, así como estamos, me hubiera encantado que el problema nuestro Hubiera sido ese. fuera ese. Sí creo que tenemos que entrar en una etapa donde no puede haber más gobiernos delegados, gobiernos tercerizados. Me parece que el sistema ese no funciona. Porque hablamos también un poco de eso de algo de lo que se está debatiendo, entiendo, en el peronismo hoy también, que es si de nuevo Cristina es la que define el candidato, o sea, ella define un poco el rumbo, pero hay un candidato que pone la cara y que eventualmente pueda llegar al poder, o si la persona que sea candidata tiene que ser también la que define el rumbo político. No creo que eso vaya a pasar. Me parece que la experiencia es muy, muy clara en ese sentido. O sea, el gobierno de Alberto, decís. Sí, creo que estos mecanismos indirectos o tercerizados no funcionan más, ya sea para el gobierno nacional o el instrumento que sea. Creo que quien tiene la responsabilidad tiene que tener jefatura, me parece eso. Tiene que definir por su cuenta. Sí, porque, a ver, nosotros no somos una asamblea universitaria, con todo respeto lo digo, ¿no? Digamos, el peronismo no funciona de esa manera, tiene que haber liderazgo, conducción, y después sí hay cuadros auxiliares de esa conducción, que también son muy importantes. Pero esa es la estructuración. El peronismo es vertical, no porque no haya espacio de debate, que sí lo hay y es horizontal, y por eso existe el concepto de unidad básica y de movimiento. Lo que pasa es que cuando se define, se ejecuta vertical. El conductor no está aislado, o la conductora no está aislado del conjunto. Se nutre de ese conjunto, pero hay un elemento central que distingue a la conducción, que es la intuición, ¿no? Que Perón lo plantea en Conducción Política. Hay un elemento quizás que es más metafísico, pues si no entramos en las cuestiones estas hiperracionalistas de ciertas filosofías políticas que desconocen toda otra parte no visible de la realidad humana, inclusive de la realidad emocional, que sí lo está trabajando muy bien, lo trabajó el macrismo en su momento con Durán Barba y lo trabaja muy bien Milei hoy. Y que nosotros por ahí, por ese exceso de modernismo, de racionalismo, ¿no? de sobredosis teórica, desterramos del análisis. Como la mística, Cristina también supo manejar eso. En 2011 lo manejó de manera excepcional, históricamente lo supo manejar muy bien. Obviamente, pues un termómetro que no está en los libros. Es casi algo extrasensorial. Retomo un poco algo que dijiste al principio de la entrevista, que hablabas del sentido común y recuperar el sentido común. Pareciera que Macri o Milei son como muy abanderados del sentido común al poder. ¿Cómo describís qué es el sentido común? Yo creo que tenemos que volver a ser normales, ¿viste? Esta idea de que el militante es una especie de Robocop o una persona que vive a contraturno de la sociedad o de la realidad es un problema. Tenemos que, si queremos interpretar a la sociedad, tratemos de vivir como nuestro. Por eso entra tanto lo de casta, porque evidentemente hay un sector que está viviendo en una paralela y que después no tiene capacidad de interpretar a quién debe representar. Y además, como yo te decía, la doctrina justicialista emana y surge del pueblo. Es decir, nosotros nuestro objetivo es la felicidad del pueblo. No vamos a explicarle a la gente cómo debe ser feliz. La gente ya sabe cómo ser feliz. En todo caso, lo que tenemos quien tiene un rol de dirigencia tiene que interpretar y acompañar ese proceso de construcción política. Pero la gente votó a Milei. Sí, claro. Y no votó a Macri. Yo creo que hay una gran sabiduría en el proceso electoral del año pasado porque no volvieron hacia atrás. Macri no pudo ser candidato porque no le dan las encuestas y las dos opciones de Macri no entraron al balotaje. No nos votó a nosotros, o sea, estuvimos a 3 puntos en la general, no nos votó a nosotros porque, como te decía antes, el espectáculo que dimos como gobierno, en términos políticos, fue muy, muy doloroso.
más allá de la cuestión económica, porque yo creo que pesó más todas las tensiones no políticas. Sí, como la lucha de Palacio. El dirigente tiene que dar tranquilidad. No se sentía nada tranquila. Vos querés esa conducir, época. querés tener un cargo de presidente, esto, el otro. Bueno, tu principal obligación es contener y darle la tranquilidad a la sociedad, porque hay una cuestión paternalista o maternalista, no sé. Completamente. Que obviamente el que se pone en ese lugar tiene que cuidar. Y me parece que ahí nosotros, obviamente, fallamos. Fue exasperante, hasta para todos fue exasperante. Imagínate, era exasperante para la dirigencia, lo que sería para un ciudadano de a pie que se levanta a las 4 o 5 de la mañana y ve ese quilombo. Sí, y Por algo votaron a Milei. al día, Pero sí. por eso digo, Pero también, por eso a mí me pasa con Milei, por ejemplo, digo, che, no te tengas que hacer un tratamiento de conducto porque es un gran problema. O sea, que todo se quede quieto. No tengas ningún problema porque nadie se va a hacer cargo de ese problema. Ahora, digo, metodológicamente, Milei, saquemos lo ideológico porque él es liberal, libertario, la mar en coche. Ahora, metodológicamente el tipo tiene un pragmatismo o cierta simpleza, conecta mucho mejor, empatiza mucho mejor con un sector de la sociedad a los cuales nosotros, o un sector de nuestro espacio, a veces le pide 32 exámenes de ingreso. ¿Viste? Terminemos con esta intelectualización de la acción política, porque yo represento al ciudadano de a pie. No hay una meritocracia. Yo no elijo a quién voy a representar, yo tengo que representar a todos y a todas. Hubo un momento donde desde el gobierno, de los gobiernos kirchneristas, se bajó un mensaje, como decía en un momento el relato, de repente cosas como nunca estás a la altura. Nunca estás a la altura de nosotros que estamos cambiando al mundo, que vamos para adelante, que vamos por el progreso. Y como en algún momento se perdió a la gente ahí en el camino, como decir, che, bueno, no sé, no es como la Biblia, hay cosas que se contradicen con sus propias cosas. Yo creo que ahí entraron en tensiones distintas culturas políticas. Nosotros, el peronismo es movimentista, entonces todos a la par, abrazados, construyendo la historia. Las otras culturas políticas tienen una idea más de, bueno, vanguardia en algunos casos, o grupo, ¿no? Un grupo iluminado, ¿no? Una élite, un grupo que tiene el saber y que le enseña al conjunto de la sociedad, le muestra el camino para ser feliz. No, por eso yo digo, la gente ya sabe cómo claro. Tratemos de no estorbarla para permitirla que pueda realizar su felicidad, que es muy simple en la Argentina. También creo que hay que morigerar o moderar los objetivos maximalistas, ¿no? Donde, sí, me parece, donde pedimos abstracciones y cosas. La gente acá es feliz si puede comer un pedacito de carne el fin de semana o los tallarines. Hay una definición extraordinaria de Lorenzo Miel que dice: el peronismo es comer los tallarines con la vieja el domingo. Para mí es, creo, las mejores definiciones del peronismo. Y me parece que nosotros tenemos que abogar por recuperar esa simpleza. En tanto y en cuanto pongamos escollos o distanciemos a la sociedad de esas posibilidades, te castigan como lo hicieron votando a Milei. Vos reconocías antes en Milei algo de la fibra que logró tocar. Me interesa ver un poco qué le ves, qué le reconoces a Milei, no solamente en términos quizás espirituales, ¿no? De como la cosa medio mística que generó, sino también si algo de su gestión o algo del diagnóstico que él hace de la Argentina compartís. Sí, a ver, bastantes cosas. En principio, digo, las apelaciones espirituales que hace Milei, que bueno, a mí no me gusta usar lo espiritual en términos políticos, electorales, pero bueno, evidentemente me parece que él empezó a tocar temas que parecía que nuestro ideario político estaban prohibidos o desterrados, ¿no? No digo Cristina, porque Cristina siempre habla de Dios, sí, abiertamente creyente. Pero de repente me parece que en un sector de la militancia de repente se impuso un racionalismo, un materialismo que acotó mucho las posibilidades o el campo de acción en lo que refiere a la realidad en su sentido amplio, que no es solo el mundo material, mi posición, cada uno piensa como piensa, y a lo emocional. Después creo que Milei, o sea, ¿cuál es la parte que creo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión? Un panelista, con todo respeto lo digo, un panelista de televisión es presidente de la nación. Yo creo que eso nos tiene que... Estamos de acuerdo. Todos, bueno. No, o sea, no estamos de acuerdo. Es algo de verdad. Él era un panelista de televisión. Factos. Bueno, pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Ahora, las virtudes, ¿qué está haciendo hoy? Primero, el tipo una gran capacidad de mirar la realidad sin anteojeras, ¿no? En su construcción, en su llegada a la presidencia, ¿no? Porque cuando vos llegás ahí ahora es distinto.
Pero en el momento de construcción de relato, el tipo mirando la realidad, sin tabúes, sin tabiques intelectuales, mentales, cosa que sí, lamentablemente, nosotros tuvimos. No, de esto no se puede hablar de inseguridad, no se puede hablar de inflación, no se puede hablar de esto, bueno, no puedes hablar de nada. Finalmente, los problemas que tiene la gente no podemos hablar. Claro. Es un quilombo, porque si vos no pensás y elaborás en la cotidiana y no sos plural a la hora de llegás con eso también pasa cuando estás muchos años en el gobierno también, ¿no? Eso, o sea, no puedes ser oposición de vos mismo y hablar de la inseguridad, bueno, de ciertos problemas cuando querés mantener el poder. Totalmente. ¿Y qué pasa? Cuando vos no elaborás y no pensás, che, bueno, la línea donde no, ahí nos van a mandar la línea. Bueno, pero ¿cuándo? No, ahora en un rato, no, pero va a llegar. Bueno, no llega. El concepto del piantavotos también. No, dijo que no sé qué cosa, piantavotos. Fuego amigo, Bueno, fuego amigo. Esas cuestiones, digo, yo creo que tenemos que abrirlas con puerta del debate, es un tiempo determinado, y de un momento decimos, che, ya se debatió, ordenemos. Ahora tenemos un objetivo que es ganar la elección o frenar a Milei. Eso está claro. Después, bueno, volviendo a lo que me decías vos, Milei presidente, virtudes de Milei presidente o qué sé yo. Está claro que el tipo no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene estructura política. Néstor tuvo una situación muy parecida. Ahora, él es muy hábil en la construcción simbólica, en eso sí, metodológicamente te diría, tiene cosas, es audaz, juega. Néstor también era así. Por eso. Y rompía el protocolo. Quiere construir su jefatura. O sea, el tipo está en un proceso de acumulación de jefatura propia y está generando muchos debates y tensionando a la sociedad porque quiere reagrupar en función de las discusiones que él quiere dar. ¿Por qué? Porque no tiene intendente, no tiene gobernadores, no tiene estructura. Entonces la va construyendo desde las discusiones simbólicas que instala. Eso Néstor lo hizo, claramente. Tantos años en política, para ir cerrando. Sí. Tantos años, ¿cuánto camino recorrido tenés en política? Política ahí son casi 35 años. 35 años. Yo empiezo a militar en el 90, en primer año. Te diría que de antes, porque yo siempre, mi familia, todo mi entorno siempre fue muy politizado, siempre me gustó la política. Siempre. Bien, en ese camino recorrido, llegando a hoy, ¿hay cosas que ves que decís, ok, esto ahora lo interpreto distinto, ahora, hoy por hoy? ¿Qué cosa decís? En esta no caigo de vuelta, esto no funciona, esto sí. Mira, sí, muchas cosas cambiás y muchas cosas resignificás y a veces volvés a darte cuenta que capaz que tenías razón hace 10, 15, 20 años y que por ahí en el momento, por cierta turbulencia, en alguna cosa te perdiste. Dejaste de creer menos, y demás. Sí, yo creo que obviamente toda esta última etapa ha sido de gran aprendizaje, de doloroso aprendizaje, obviamente. Yo creo como te decía al principio, lo que permanece siempre es el peronismo, ¿no? La doctrina. Es también la construcción militante, ¿no? Ese compañerismo de saber que siempre, al final, la verdad va a estar ahí en ese lugar más simple, ¿no? Si vos me decís qué extraño yo hoy, el lugar que más extraño es, no sé, cuando yo empecé a militar, una militancia más inocente, ponele. Sí, obvio. Que creo que eso es lo que no hay que perder y por ahí uno trata de volver a esas situaciones, ¿no? Que fue por ahí en el centro estudiante al principio o después en el primer comedor que tuvimos nosotros, te estoy hablando hace 25 años, ¿no? Con una militancia social que era hipergenuina y que a veces la superestructura subestima, pero finalmente cuando vos querés reencontrarte con las fuentes o con la esencia, volvés a mirar eso, que yo creo que eso fue algo central en la construcción de Néstor Kirchner, ¿no? Néstor, que nos decía nosotros cuando empezamos con la Cámpora, las primeras reuniones, él decía, sus dos pilares eran la militancia juvenil, las JP regionales. De hecho, mañana hacemos un homenaje a Anteullo, se cumplen 5 años de su muerte y que fue, digamos, un elemento central de esas JPs. Y aprovecho para mandarle un abrazo a toda la familia. Y él decía las JP regionales y la gestión de intendente en Río Gallegos. ¿Y qué planteaba? La cercanía, el contacto, la cercanía. Yo creo que eso es lo que nunca debemos perder. Por eso cuando viene un escenario medio difuso, volver a la gente, volver al pueblo y volver a hacer nuestra orga. Yo el otro día decía a unos compañeros, compañeras, nuestra orga es el pueblo y el peronismo. Me parece que lo tenemos que pensar desde ese lugar. ¿Cómo se corta la nostalgia de Néstor?
Porque siempre vas como... No, y con terrible. Néstor la cosa era así y Néstor ya no está. Entonces, ¿en qué momento No, a mí me se cuesta- puede soltar a Néstor? Me cuesta mucho, de hecho el otro día vino a ver un compañero que nos acordamos y uno se quiebra. Me cuesta mucho. Por eso sí, pareciera que está muy fresco y que todavía como que la pregunta es que, bueno, ¿qué diría el chabón? mirarlo- ¿Qué diría de esto? Mirarlo con sentido de futuro. Me parece que el otro día, el 27 de abril, que todos por ahí se habló siempre del acto de Quilmes, nada más, pero hubo 3 actos, ¿no? Que me parece estuvo buenísimo. 3 actos recordando el 27 de abril, recordando a Néstor, con 10.000 personas en cada acto, en Ensenada con Mario Seco, por supuesto, planteando el futuro como lo haría Néstor hoy, ¿no? Sin miedo a dar los debates, las discusiones, abriendo las compuertas, convocando a todos los sectores. En Avellaneda después planteando el CCK, un Centro Cultural Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y con Axel planteando justamente, bueno, cómo en este presente nosotros somos leales intérpretes del espíritu de Néstor para construir un futuro de esperanza para nuestro pueblo. Me parece que Néstor, olvídate, Néstor, cero nostalgia, siempre mirando para adelante, y un optimista, un tipo, que disfrutaba la acción política, no la padecía, la disfrutaba en el sentido de que se divertía haciendo política con los compañeros y con las compañeras, y que le encantaban los debates, y era picantísimo. Ahora voy a cagar la entrevista para terminar, pero quiero decir, hoy hablamos mucho de eventos paranormales y cuestiones así antes de que vinieras. Estamos hablando de las películas de Destino Final. Calculo que no viste ninguna. No. Bueno, nada, era cosa así. Y todo fue a, che, de repente vivo en una casa donde pasó tal cosa y escucho algo, qué sé yo. ¿Tenés algún... ¿Viste fantasma? Creo que la pregunta es, ¿alguna vez sentiste algo medio esotérico con Néstor? Como de repente, tipo... Sí, a full, permanentemente. Sueño bastante, o sea, cada tanto tengo un sueño con Néstor, así que es Se te como aparece medio- y dice que... No, sí, es lindo también como con bajada de línea. Sí, eso me pasa, señales, me ha pasado. Bueno, es muy común. Yo, por ejemplo, Como son los sueños, yo sueño con laburos que tuve hace 15 años. Con mensajes ¿entendés? medio encriptados, porque los sueños son, viste, que te dan como una Es decir, respuesta. ¿lo analizás? ¿Tratás de buscar tal vez? Ahora justo hice algo poco hace unos meses, estos meses, pero en realidad yo soy más de lo espiritual, ¿no? De esa búsqueda. Claro. De esa búsqueda. Bien. Sí, más de rezar y de buscar por ese lado, ¿no? Que creo que es algo muy recomendable, ¿no? Por ahí que a veces se mira peyorativamente, pero trato de buscar por ese lado. Y no, a veces me ha pasado con ciertos mensajes encriptados, por él soñar a Néstor en un lugar. Entonces era, bueno, ¿entendés? Y ese lugar se vinculaba con una situación de discusión. Bueno, es eso. Ahí me llegó el mensaje. Muy interesante. Me gusta la idea de señales de Néstor. Sí. No, de hecho soy muy cuestionado porque le doy mucho terreno a eso. a las dimensiones Los desconocidas. sueños son los sueños, ¿eh? Y cuando son vívidos... Más que los sueños te diría que a todo lo que La intuición. es extrasensorial. Sí. De hecho a veces los compañeros bueno, tengo algunos comentarios peyorativos, pero bueno, no me voy a resignar. Está bien. Es el Cuervo Larroque, se define como militante del Movimiento Nacional Justicialista y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Damas y Ha pasado caballeros, por aquí. Andrés Larroque ha estado en... Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Sí, salí muy leso. 100%.